Feliz Navidad. Este es uno de los días más hermosos que podemos tener en el año, porque de una u otra manera el mundo entero como que se llena de ternura. Y es que efectivamente contemplar a un bebé recién nacido nos llena de esperanza, nos llena de ternura, nos llena de amor. Y el día de hoy nosotros podemos recordar y decir una y otra vez: Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Al contrario, Él está mucho más cerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Tan así que el Eterno ha querido tomar nuestra naturaleza humana en la figura de un pequeño bebé para después un día anunciarnos su palabra, palabra de amor, palabra de esperanza, palabra de vida, y muriendo en la cruz, abrirnos las puertas del cielo. Escuchemos el Evangelio el día de hoy. Y es un Evangelio muy hermoso, lleno de tanto simbolismo, pero al mismo tiempo, si pudiéramos imaginarlo, si pudiéramos contemplarlo, nos llena de paz, nos llena de mucho amor. Escucha el Evangelio, dice así: Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: No teman, les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababan a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¡Qué hermoso momento! Con solo imaginar, llena de mucha esperanza. Son varios movimientos. Una es la situación civil que querían en el Imperio Romano. A veces nosotros no entendemos los designios de Dios o por qué Dios permite las cosas. Lo que parecía un capricho para el gobernador, el levantar un censo, un empadronamiento, el contar a las personas, pues claro que eso iba a poner muy incómodo a muchísimas personas, como a José y María, que María estaba encinta y tenían que viajar a Belén para poder cumplir ese precepto de empadronarse o de contar en el censo. Leyes civiles que a veces no entendemos, como las suceden el día de hoy. Pero María y José simplemente van. Y en medio de eso se dificulta más el tiempo. A María le llega el momento de dar a luz y nadie los recibe. No entran en ningún lugar, solamente en un pesebre. Y ahí nace Jesús. Alguien pudiera decir: ¡qué tragedia! Que el niño haya tenido que nacer en un pesebre. Eso es demasiado exterior. Lo más importante es que ese niño nació y nació sano. Y es Jesús. Y las promesas se han cumplido y Dios es fiel.
Por otro lado, hay unos pastores trabajando en la noche. Tienen que hacer turnos. Me imagino que un trabajo cansado, nada que ver como el día de hoy. Pero en medio de la noche es cuando aparece una gran luz y los ángeles les dan ese mensaje. Se llenan de alegría y les hacen una invitación a ir a buscar al Salvador. ¿El Salvador? ¿Y cuál es esa señal? ¿Y cómo es esa invitación? Encontrarán a un niño en un pesebre, envuelto entre pañales. ¿Te imaginas que ahora sí que los que anunciaron, los que daban la invitación, tenían más portento de gloria que el mismo Salvador? Alguien pudiera decir, es que es una contradicción. Toda la gloria y la pomposidad debería de tenerla ese niño. Y resulta que los invitan a ir a adorar al Salvador. Pero Él ha nacido en un pesebre. Él ha nacido en medio de la noche, en medio de la oscuridad. Y alguien pudiera pensar, ¿es que acaso Dios se ha olvidado de su propio Hijo al dejarlo nacer en un pesebre? No, Dios nunca se olvida de nosotros. Al contrario, Él está muy cerca de ti y de mí. Y en este momento podemos pensar que Él ha querido acercarse lo más que se puede a la naturaleza humana, frágil, débil, indefenso, como un bebé. Él se acerca a lo más frágil del corazón humano. Dios camina muy cerca de nosotros y nos da una invitación, pero no una invitación para obligarnos a creer en Él, sino una invitación que está envuelta entre pañales y en un pesebre. Recibir a su Hijo. Una invitación tan sencilla, pero tan profunda como lo es la invitación a la felicidad, la invitación a vivir en el amor, la invitación a vivir en la paz, que para eso no necesitamos de grandes cosas, sino más bien necesitamos aceptar la invitación que se nos hace, aceptarlo a Él en nuestro corazón y esa pequeña criatura dejar que crezca en nosotros hasta que se convierta en el Rey, en el Salvador, hasta que nosotros podamos ser sus discípulos. Mis deseos para ti en esta Navidad es que precisamente podamos escuchar la invitación que se nos hace y que es muy sencilla. Lo encontraremos entre pañales, en un pesebre. Ahí encontraremos el amor y la felicidad, la paz y la libertad. La pregunta es, ¿y cuáles son esos pañales? ¿Y cuál es ese pesebre en nuestra vida? Porque lo más importante no se encuentra entre palacios y castillos, sino que está al alcance de nuestra mano. ¿En dónde está tu felicidad? Sino en aquel que ha venido a traérnosla. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Déjame, te platico esta historia de Navidad, que va muy en sintonía con lo que he estado reflexionando. Dios no se ha olvidado de nosotros, sino al contrario, está muy cerca. Déjame, utilizo la analogía de Santa Claus. Había un niño que estaba muy impaciente, esperando en la noche de Navidad que Santa Claus le trajera un regalo. O el niño Dios le trajera un regalo, si se te hace más fácil. Y él estaba muy atento para poder ver el momento en que trajeran su regalo abajo del pinito de Navidad. Él no pudo contener y se quedó dormido. Pero en la mañana, apenas se despertó, se acercó al árbol y se llenó de una profunda tristeza al darse cuenta que no había ningún regalo abajo del pinito.
Su papá, que de lejos contemplaba la escena, se llenó de un sentimiento tan profundo y quiso ir y explicarle a su hijo que en este año quizás no iba a haber regalo porque él había perdido el trabajo. Con todos los problemas de la economía, él no tenía trabajo y no tenía ni un centavo para poder gastar en un regalo. Así que se acercó a su hijo y cuando su hijo ve a su papá le dice: papá, Santa Claus o el niño Dios no me trajo un regalo. Y el papá le dice: sí, lo sé. Y el niño le dice: pero todos los demás niños sí han de tener regalo. ¿Se habrá olvidado de mí? Y el papá le dice: no, no se olvidó de ti. Y le da un abrazo, el niño empieza a llorar y el papá empieza a llorar. Y lo único que el papá le dice al niño: a mí, el regalo que a mí me trajo eres tú. Tú eres el mejor regalo que yo he podido recibir. Y en esta Navidad el regalo que Él te ha traído soy yo. Así que vámonos y pasemos todo un día juntos disfrutando de la Navidad. Fueron al parque, fueron al río, estuvieron jugando, se rieron mucho, hacían monos de nieve o se aventaban las hojas que caían de los árboles y ya exhaustos en la tarde regresan. El niño, cuando termina, se pone en el escritorio y empieza a escribir una carta al niño Dios o a Santa Claus para darle las gracias por haberle dado el mejor regalo de Navidad a su papá. Y le dijo: y querido Santa o querido niño Jesús, te pido que el próximo año y todos los años sean como este, que yo pueda estar con mi papá y que él se olvide de todos sus problemas. Gracias. El niño se va a la cama, el papá llega, le da el beso de buenas noches, el papá de reojo ve la carta, espera que su hijo se duerma, toma la carta, la lee y se llena también de lágrimas al reconocer que efectivamente el regalo más importante está al alcance de nuestra mano. Es un corazón sincero. Dios no se olvida de nosotros. Nos da el mejor regalo cada día a su Hijo y a Él como amor de Padre. Así que el día de hoy no pienses que Dios se ha olvidado. Al contrario, está muy cerca de ti. Que tengas feliz Navidad.